A ver, no sé si me logran escuchar, por favor, si me confirman. Sí se le escucha, doctor. Muy bien. Entonces, como bien ya lo hemos estado analizando, en el tipo de procedimiento de selección depende en este caso de dos elementos, ¿no? Principalmente objeto cuantía y este cuadro de topes nos permite determinar los tipos de procedimiento de selección. Eh, Ahora me gustaría un poco desarrollar el tema de las contrataciones directas. Creo que también eh, ya les había comentado, ¿no? Las contrataciones directas son tipos de procedimientos de selección que no tienen naturaleza competitiva. Eso es, ese primer aspecto es su principal característica. Ahora, es importante comentarles de que la contratación directa es totalmente diferente a las contrataciones menores o iguales a 8 UITs. Las contrataciones menores o iguales a 8 UITs son aquellas contrataciones que están fuera del ámbito de aplicación de la norma, menores a 39.600, ¿no? Es decir, donde eventualmente la entidad va a utilizar su procedimiento interno para poder gestionar este tipo de necesidades, principalmente por el monto. En cambio, las contrataciones directas son aquellos supuestos establecidos en el artículo 27 de la ley y se utilizan, obviamente, para montos mayores a 8 unidades impositivas tributarias, o sea, mayor a 39.600. Es importante tener en cuenta de que el, estas contrataciones directas tienen que cumplir con los supuestos previstos en el artículo 27 de la ley. ¿Ya? En mi experiencia yo he tenido, he aplicado en varios de los supuestos establecidos en el artículo 27. Ya le voy a poner de ejemplo algunos para poderlo entender. Dentro de este grupo de supuestos de contratación directa, por ejemplo, está el supuesto de contratación directa de proveedor único. Proveedor único en el mercado nacional, no en el mercado local, no en el mercado provincial, no en el mercado regional, sino que tiene que ser proveedor único en el mercado nacional. Es decir, la normativa de contrataciones del Estado señala de que si de la verificación que se realiza en todo el mercado, existe un único proveedor que puede abastecer el bien o servicio que estamos necesitando, en esa situación no es necesario hacer un procedimiento de selección de naturaleza competitiva, sino simplemente gestionar una contratación directa, ¿no? Entonces, obviamente ahí implica pues de que se dé ese supuesto, ¿no? Que en el mercado nacional se cuente con un solo proveedor que puede abastecer el bien o servicio que estamos necesitando. Entonces, cuando sucede ello, la norma nos habilita pues a gestionar esa contratación con ese único proveedor, ¿no? Con ese único proveedor. En ese sentido, ese supuesto de contratación directa se justifica de esa manera. Ejemplo casuístico, pongo, ¿ya? Caso de mi entidad, por ejemplo, y creo que muchas entidades también acá en Lima, contratamos el servicio bueno, seguimos utilizando el Oracle, pues, ¿no? Y obviamente este software Oracle requiere pues mantenimiento, soporte, actualización de la licencia, entre otras cosas, ¿ya? Entonces es usual que todos los años pues se requiera pues el servicio de soporte de este software, porque bueno, en la entidad lo tenemos utilizando este software y necesitamos ese servicio, ¿no? El caso particular de Oracle es que cuando uno sale a realizar la indagación de mercado y hace la verificación en el mercado nacional, si existe dos o más proveedores que pueden prestarnos este servicio, en realidad, siempre cuando uno hace la indagación de mercado, advierte que en el mercado nacional solamente hay una empresa que puede prestar ese servicio, ¿no?
Es decir, tiene la exclusividad en realidad en cuanto a todo lo que es Oracle. Y es una empresa que tiene la autorización, ¿no?, de la empresa principal, ¿no?, que creo que está en Estados Unidos, y tiene la exclusividad sobre ese servicio a nivel Perú. Así uno puede enviar, por ejemplo, a cotizar a todas las empresas que venden software, el único que va a cotizar o el único que va a responder es esa empresa que tiene la autorización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proveedor único, es cuando hemos verificado en el mercado nacional o bien que existe un solo proveedor o bien que tenga la exclusividad. Así nos señala la norma, ¿no? Entonces, en el caso del Oracle, esta empresa tiene la exclusividad. Es más, cuando presenta su cotización, adjunta una carta donde señala de que es el único que presta el servicio en cuanto a este software. Si se va a comprar un nuevo software o si se va a hacer una actualización o si se va a brindar algún servicio asociado a este software, el único autorizado es ese, ¿ya? Esa información sustenta finalmente gestionar una contratación directa por proveedor único. En este supuesto, se hace relevante el informe de indagación de mercado, porque es donde finalmente la entidad va pues, verificar que efectivamente en el mercado nacional hay un solo proveedor, o bien que puede abastecer el bien o servicio, o bien que cuente con la exclusividad, como el caso del Oracle, ¿ya? Y ese informe va a sustentar finalmente para poder gestionar una contratación directa. Ya no voy a hacer una licitación, un concurso, sino directamente voy a contratar con ese proveedor, ¿ya? Entonces, ese es uno de los supuestos. Un segundo supuesto, para que quede también un poco más claro cómo funciona este mecanismo. El literal J del numeral 1 del artículo 27 de la ley precisa que también están bajo este mecanismo de contratación directa la adquisición y o arrendamiento de bienes inmuebles. Así lo señala. La adquisición y o arrendamiento de bienes inmuebles. Y creo que todas las entidades, la mayoría, por no decir todo en todo caso, eh, necesitamos ambientes para poder funcionar como entidad. Algunas entidades tienen su infraestructura propia, pero muchas veces aquí en Lima no es así. Se alquilan las sedes institucionales, ¿no? Mayoría de las entidades. Algunas sí tienen pues su sede de propiedad, ¿no? Caso de mi entidad, por ejemplo, tenemos varias sedes que hemos alquilado, aquí en Lima, inclusive en las regiones, ¿no? En las regiones se alquila la sede institucional. Por ejemplo, ese tipo de servicios de arrendamiento es un supuesto de contratación directa, en la que la entidad no realiza un procedimiento de naturaleza competitiva, sino simplemente selecciona, se contrata con un determinado proveedor. En este segundo caso, la lógica del sustento, ¿dónde está? Básicamente en la necesidad de la entidad. ¿A qué me refiero? Es que la entidad finalmente define cuál es la necesidad del inmueble que requiere, ¿no? Es decir, desde la formulación del requerimiento, de los términos de referencia, probablemente se va a definir cuánta cantidad de área necesita, cuántos pisos, qué dimensión debe tener pues, el inmueble, dónde debe estar la ubicación de este inmueble. Todos esos aspectos, ¿no?, responden a la necesidad de la entidad. Y por lo general esa necesidad se identifica con un determinado inmueble, ¿no? Al ser así, la norma señala de que, bueno, como es tu necesidad y esa necesidad ya conoces o sabes finalmente qué inmueble permite cumplir esa necesidad, en ese contexto no se realiza un procedimiento de selección de naturaleza competitiva, sino simplemente gestionamos una contratación directa. Nuevamente, contratamos directamente con el proveedor. Y en este segundo supuesto que les estoy explicando, se vuelve relevante la evaluación que realiza el área usuaria para poder identificar una infraestructura, un inmueble que cumpla con su necesidad, de acuerdo a lo que necesita finalmente la entidad.
Ahí se toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de personas que se necesitan, cuántas áreas se necesita, cuántas oficinas, entre otras cosas, ¿no? Pero ya está determinado ya. Ya sabemos qué infraestructura cumple con eso. Por tanto, simplemente se gestiona una contratación directa. ¿Ya? Segundo supuesto que les estoy poniendo de ejemplo. Otro supuesto que también es bastante usual y creo que lo hemos utilizado sobre todo en la etapa de la pandemia, es el supuesto de contratación por situación de emergencia. Situación de emergencia que está establecido en la norma, ¿no? De hecho, precisa la ley, nos dice, ¿no? Ante una situación de emergencia derivada, por ejemplo, de un acontecimiento catastrófico, situación que afecta a la defensa o seguridad nacional, o situaciones que supongan grave peligro que ocurra alguna de estas, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector. En cualquiera de esos escenarios, la norma habilita a la entidad de poder gestionar esa necesidad a través de una contratación directa, sin realizar un procedimiento de selección de naturaleza competitiva. Porque se entiende que estamos en un contexto de emergencia, una situación de emergencia. Y la idea es pues contratar aquellos bienes o servicios, inclusive obras, estrictamente necesarios para poder salir de esa situación de emergencia. Y este mecanismo tiene que contener esos dos elementos, porque finalmente eso es lo que sustenta la contratación directa. Lo estrictamente necesario, ¿no? La cantidad, o sea, la cantidad estrictamente necesario o el servicio estrictamente necesario para poder salir de esa situación de emergencia, ¿no? Cuando hablamos de acontecimientos catastróficos, por ejemplo, nos referimos pues a un desastre natural, puede ser un terremoto, por ejemplo, puede ser un huaico que no se pudo haber previsto, llega el huaico y se lleva toda la media población. Entonces el gobierno provincial, por ejemplo, la municipalidad provincial, ¿no? En ese contexto de ese fenómeno natural que se puede catalogar como una situación catastrófica, la norma le habilita, en este caso a la entidad, de poder contratar los bienes o servicios estrictamente necesarios o inclusive la obra estrictamente necesario para salir de esa situación. ¿Ya? Por ejemplo, pues, se puede requerir pues, algunos bienes o servicios que necesita la población que está afectada, ¿no? Agua, entre otras cosas, ¿no? Y ojo acá, la entidad tiene que hacer el sustento correcto de qué es lo que se va a contratar. Un ejemplo de lo que hemos, de este supuesto de contratación directa es la pandemia que ha pasado. En caso de la pandemia, el ente rector de salud, es decir, el Ministerio de Salud, declaró en situación de emergencia sanitaria. Y en esa declaratoria de emergencia sanitaria dispuso, entre otras cosas, qué entidades podían contratar bajo este supuesto de contratación directa por situación de emergencia sanitaria. Además de ello, determinó qué bienes o qué servicios se tenían que contratar bajo ese contexto. ¿Ya? Es otro ejemplo. Entonces, esas son las contrataciones directas. Hay otros supuestos que están establecidos en el artículo 27 de la ley, ¿no? Para poder aplicar la contratación directa, se tiene que cumplir ese supuesto, ¿ya? Ahora, no es que no se realice nada. La norma que nos señala, si ustedes revisan el artículo 101, 102 del reglamento, nos dice, ¿no? A pesar de que sea una contratación directa, la etapa de actuaciones preparatorias y la etapa de ejecución contractual se sujetan a la norma de contrataciones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Debe haber un requerimiento, debe haber una indagación de mercado, debe haber la gestión del presupuesto, o sea, debe haber unas bases, ¿no? En el caso de directas, quien se hace cargo del procedimiento es el órgano encargado de las contrataciones. Pero además de ello, en caso de las contrataciones directas, se exige un sustento técnico y un sustento legal. Debe haber un informe técnico y un informe legal que justifique y que sustente el supuesto que estamos aplicando, ¿no?
en proveedor único, en servicio de arrendamiento o en situación de emergencia. Tiene que haber un informe técnico, un informe legal, que son requisitos para que finalmente el funcionario competente pueda aprobar la contratación directa. Ojo que la contratación directa tiene que ser aprobada. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna pregunta. Ya, muy bien. Hecho la precisión. Maestro, una inquietud, tengo una duda. Sí, ¿Me sí. permite? Sí, claro, por favor, habilita tu micrófono. ¿Aló? Sí, le Maestro escucho. Frei, Sí, le me escucho, por permite favor. tengo una duda. En la diapositiva anterior, ¿Ya? estamos viendo, sí, se está indicando los modelos o tipos Procedimientos. modelos o tipos. Participa un notario público y aparte yo, los funcionarios gracias por la Julián, respuesta. Julián, una precisión, no te logré escuchar, estaba bien entrecortado. ¿Podrías volver a repetir, por favor, la pregunta o escribirme? A ver, si podrías intentar repetir, por favor, porque no te logré escuchar, estaba entrecortado. Hola. Creo que preguntaste algo vinculado al notario público, ¿no? Si estos participan todavía en los procedimientos de selección, entiendo. A ver, y interesante en realidad la pregunta de su compañero. Entiendo que va por ahí. Si no, me corriges por favor a través del chat o si no habilitas tu micrófono porque no te logré escuchar la última parte. A ver, los notarios públicos efectivamente tienen su participación dentro del marco de la norma de contrataciones. Ahora, sí es importante precisarles de que actualmente mayoría de los procedimientos, en todos los procedimientos de selección en realidad, eh, prácticamente ya realizamos el uso de la tecnología, ¿no? Es decir, lo que antes se hacía, por ejemplo, en un procedimiento de selección, un acto público, por ejemplo, para presentar ofertas, un acto público para evaluar, calificar, ya no está establecido en la norma de contratación. Porque, por ejemplo, si quiero presentar ofertas, no es necesario ni siquiera que vaya la entidad, sino lo puedo hacer directamente a través del SEACE, sin ninguna dificultad, porque ya así lo dispone la norma de contrataciones y ya, bueno, actualmente ya tenemos utilizando prácticamente el SEACE que nos permite realizar ese tipo de actos de manera electrónica, ¿no? Y se ha reducido bastante la participación de notarios en el marco de la norma de contrataciones, ¿no? Pero todavía en algunas actividades o en algunos hechos es necesario la participación de un notario público. Les pongo de ejemplo. Por decir, cuando se resuelve un contrato de obra, y esto lo señala el propio reglamento, una vez resuelto este contrato de obra, hay un plazo en la que tanto la entidad y el ex contratista o el contratista que ha sido resuelto eh, realicen un inventario de lo que queda en la obra, inventario de todos los avances físicos, los materiales, los insumos. Para realizar ese inventario, la norma precisa de que sí debe haber la participación de un notario público. Pero fíjense, ya cuando se resuelve un contrato de obra, para poder hacer ese inventario, se necesita un notario público para que dé fe de lo que se está haciendo, de lo que se está inventariando, ¿ya? Entonces, pero ya en la etapa de selección prácticamente es casi poco la participación, diría yo, nula del notario público. Y justamente vamos a analizar las etapas de los procedimientos de selección. Y para ello vamos a tomar en cuenta el procedimiento de selección, los procedimientos de selección más grandes que tiene la norma, la licitación pública y el concurso público. Sobre la base de estos dos vamos a analizar las etapas, las principales etapas y cómo se desarrolla un procedimiento de selección de este tipo, ¿no? Precisarles además
que el caso, como ya lo hemos visto, licitación pública, concurso público, se aplica para bienes, obras y servicios, ¿no? No obstante, yo lo he separado, servicios en general, respecto del concurso público de consultorías. Por una sencilla razón. Si ustedes se fijan, hay una etapa que varía, ¿no? O sea, que cambia, que es la etapa de evaluación y calificación, ¿no? En caso de licitación pública y concurso público para servicios en general, primero evaluamos y luego calificamos. Es decir, se aplica la metodología de postcalificación. En cambio, en caso de las consultorías, es al revés. Primero calificamos y luego evaluamos. Y esto también tiene una lógica que lo vamos a desarrollar en la parte de evaluación y calificación. Y les voy a explicar cómo funciona eso, ¿ya? Entonces, en esta parte vamos a analizar las etapas de los procedimientos de selección. Ahora aquí ya hemos visto los topes, cómo se define el tipo de procedimiento, en qué consiste. Ahora nos vamos a focalizar en las etapas de un procedimiento de selección. Y obviamente acá vamos a empezar con la convocatoria. Pero antes de iniciar con la convocatoria, quiero mencionarles algo. La norma de contrataciones, el artículo 41 del reglamento, si mal no recuerdo, señala de que antes de iniciar con la convocatoria, la entidad debe asegurarse el cumplimiento de 4 condiciones. 4 condiciones. Obviamente, siempre que correspondan a algunos de estos, ¿no? Una de las primeras condiciones te dice que esa contratación debe estar incluida en el plan anual de contrataciones, ¿ya? Primera condición. Segunda condición, que se cuente con expediente de contratación aprobado, ¿ya? Tercera condición, que se cuente con un órgano a cargo del procedimiento designado, en este caso un comité de selección, si hablamos de una licitación, concurso público. Y cuarta condición, pues que se cuente con las bases debidamente aprobadas. Cuando se cumplen esas condiciones, de acuerdo al artículo 41 del reglamento, podemos iniciar con la convocatoria, ¿ya? Y la convocatoria es la primera actividad de la etapa de selección que funge de una etapa, de una actividad bisagra. Cierra la etapa de actos para dar inicio a la etapa de selección. Y esta convocatoria se realiza a través del SEACE. ¿Cómo se gestiona? Básicamente es publicar las bases del procedimiento de selección. Vamos a tomar en cuenta la licitación en concurso público, donde hay bases, ¿no? Publicamos las bases del procedimiento de selección. Además de ello, además de las bases, se adjunta o se publica el resumen ejecutivo. Por eso en actuaciones preparatorias les mencionaba, ¿no? La información del resumen ejecutivo tiene que estar bien hecho. Tiene que guardar coherencia, ¿no? Porque en esta etapa de la convocatoria vamos a registrar y publicar tanto las bases como el resumen ejecutivo, ¿no? El resumen ejecutivo se registra en todos los objetos y en todos los procedimientos de selección, con excepción en obras. En obras no hay resumen ejecutivo. Algunas entidades lo elaboran. Si es de más, no habría problema, ¿no? O sea, información de más, ya normal. Pero no hay obligación en obras. Tampoco en comparación de precios, ¿no? En comparación de precios, pero bueno, el sistema de alguna manera te pide, ¿no? ¿Qué más? Entonces, en caso de obras, además de registrar las bases, se tiene que registrar el expediente técnico de obra. Y el sistema, el SEACE, ya está funcionalmente habilitado para poder registrar las bases y el expediente técnico de obra. Es más, los archivos vamos cargando en una sección donde dice expediente técnico de obra, desde el índice, el presupuesto de obra y toda la información que contiene el expediente técnico de obra. Es obligatorio que la entidad, que el comité de selección registre el expediente técnico de obra en caso de obras, ¿ya? ¿Y para qué convocamos? ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria?
La convocatoria no es otra cosa que difundir qué es lo que quiere contratar la entidad, ¿no? Entonces, y esa difusión lo hacemos pues a través del SEACE. Ya damos a conocer, oye, proveedores, todos los interesados, yo necesito comprar estos bienes, necesito contratar este servicio o necesito contratar la ejecución de una obra. ¿Ya? En eso consiste la convocatoria. Su objetivo es eso, que pues se difunda qué es lo que vamos a contratar. Una vez convocado el procedimiento de selección, a partir del día siguiente inician algunas etapas del procedimiento de selección. La primera etapa que inicia es el registro de participantes y en paralelo también inicia la formulación de consultas y observaciones. Vamos a analizar primero el registro de participantes. Como ya está publicado en el SEACE el procedimiento de selección, pues ya los empresarios, los proveedores que están, los proveedores del Estado que están constante con el tema, ya saben, ¿no? Están viendo el procedimiento, cuáles son, revisando el SEACE, ¿no? Entonces, y una vez que se convoca, a partir del día siguiente ya se pueden registrar como participantes, ¿ya? Supongamos que la entidad ha convocado una licitación pública, ¿no? Ha convocado una licitación pública para la adquisición de ciertos bienes, ¿no? A ver, se me ocurre. Escritorios de melamine, pongámoslo así. Escritorios de melamine ha convocado. Y bueno, yo soy un empresario que me dedico a ese rubro de muebles. Veo que el procedimiento está convocado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Registrarme como participante. Creo que en su momento les comenté que el proveedor pasa, va cambiando, va mutando durante el desarrollo del proceso de contratación, ¿no? Entonces, como ya tengo condición de proveedor porque tengo mi RNP y todo el tema, y tengo mi certificado SEACE, es decir, mi RUC y mi acceso al SEACE, simplemente ingreso a la plataforma, ubico el procedimiento de selección y me registro. Registrarse no te demoran más de 10 minutos, ¿ya? Incluso menos. Simplemente ubicas el procedimiento, me registro como participante, completas algunos formularios electrónicos y envías, listo. Y con eso estás registrado como participante, ¿ya? Al registrarte como participante, como en su momento les comentaba, ganas derechos y también ganas obligaciones. Por ejemplo, un derecho que gana un participante es el derecho a poder formular consultas y observaciones a las bases, ¿ya? A las bases. Entonces, y paralelo a este registro de participantes, también inicia esa etapa, ¿no? Ahora, precisarles que este registro de participantes es totalmente electrónico. No es como antes, ¿no? Tenías que ir a la entidad, acercarte a la caja de la entidad, pagar y registrarte. Ahora no. El registro de participantes es totalmente electrónico. Tú puedes estar no sé, en otro país, Japón, Estados Unidos, y te puedes registrar un procedimiento de selección que está convocando el gobierno regional de Pasco sin ningún problema. Basta que cuentes con tu RNP y te registras. Puedes estar en otro lado del mundo igual. Tienes internet, ingresas al SEACE y te puedes registrar como participante. Es totalmente electrónico. Y eso obviamente ha mejorado en muchos aspectos, ¿no? El tema de, por ejemplo, el tema de evitar cualquier situación que afecte pues la competencia efectiva, ¿no? Entonces, una vez que ya me registré como participante, puedo formular consultas y observaciones, ¿ya? Puedo formular consultas y observaciones. Y esta etapa de la formulación de consultas y observaciones es una etapa importante, sobre todo para el proveedor, para el participante, porque es la etapa donde yo voy a poder revisar todo el extremo de las bases y si algo no está bien, lo puedo observar y cuestionar o puedo solicitar la aclaración de algún extremo de las bases. Para eso, en el caso de licitación pública, concurso público, tenemos 10 días hábiles a partir del día siguiente de la convocatoria. Y acá mi recomendación, quizás alguno que trabaja, que labora desde el lado del proveedor, tómense su tiempo y revisen las bases.
Y si hay que observar, observa. Si hay que consultar, consulta. Porque si es que no presentamos consultas y observaciones y se llega a integrar las bases, definitivamente esas bases integradas son las reglas definitivas que van a regir las siguientes etapas del procedimiento de selección, así como en la ejecución contractual. Muchas veces, cuando ya no se consulta, ya en la etapa de ejecución ya no se puede cambiar nada. Ya, entonces, para formular estas consultas y estas observaciones, 10 días hábiles. Luego que ha cerrado la etapa de consultas y observaciones, eh, inicia la etapa de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, ¿no? Para eso la norma, en caso de licitación pública, nos da 5 días hábiles. ¿Ya? Ojo que la formulación de consultas y observaciones también se realiza a través de la plataforma. Lo voy a explicar más adelante, estas dos etapas que me parece que son importantes. Así es que en esta parte solamente voy a comentar los plazos. Entonces, la absolución de consultas y observaciones, la norma lo establece como máximo 5 días hábiles. Pero un tanto, si nos situamos en la práctica, estos 5 días hábiles es para la programación del calendario. Pero y en la práctica puede darse ciertas situaciones. Para eso está establecido en nuestra norma, en el artículo 57, si mal no recuerdo, la prórroga o la postergación de una etapa. Y esta prórroga o postergación obviamente tiene que estar sustentado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si te llega 600 consultas, 1000 consultas y observaciones? Los 5 días hábiles no te alcanzan. Y en esos casos, justificadamente, tendrás que hacer una prórroga de la etapa. Entonces, o sea, el plazo de los 5 días hábiles es para poder programar el procedimiento. Va a haber casos en los que eventualmente se va a cambiar ese cronograma ya en la ejecución debido a situaciones como, por ejemplo, la cantidad de consultas y observaciones que puedan llegar. ¿Ya? Entonces, una vez absueltas, tanto las consultas y observaciones, se integran las bases. ¿Ya? Una vez integradas estas bases son las reglas definitivas. Ahora, en caso de licitación y concurso público, la norma da la opción de que se puede presentar una elevación al loce, ¿ya? Del pliego. Para ello, una vez que hemos integrado, tenemos que esperar 3 días hábiles. Este tema de la elevación también lo voy a desarrollar en una siguiente presentación, de acá un par de minutos, para darles a entender cómo funciona, ¿no? Entonces, una vez que ya esté integrado, o bien por la entidad, o si es que sea elevado, el OCE emite su pronunciamiento en un máximo de 12 días hábiles, y el mismo OCE integra las bases. A partir de esa integración, hasta la presentación de ofertas, debe mediar mínimo 7 días hábiles, en caso de licitación y concurso público. Plazo en la que el participante debe elaborar su oferta, ¿no? Si está interesado, va a elaborar su oferta, ¿no? Elabora su oferta y, bueno, hay un día específico donde, de acuerdo al calendario, que se tiene que establecer la presentación de ofertas. Todo un día, desde las 01 hasta las 11:59 de la noche. Todo un día para la presentación de ofertas. Y esta presentación de ofertas también se realiza a través del sistema, a través del SEACE. ¿En qué consiste? En que se supone que, bueno, una vez que ha integrado las bases, en esos 7 días hábiles, el postor ha preparado toda su información, ¿no? Los documentos de presentación obligatoria, los documentos que acreditan los requisitos de calificación, obviamente cuando corresponda, toda esa información, toda su oferta, digitalizado, debidamente firmado, foliado. Entonces sube nuevamente al sistema, ingresa al SEACE, sube su archivo y lo envía. Y ya presentó su oferta. Y nuevamente acá cambia de condición, ya no va a ser participante, ahora va a ser postor, porque ya presentó su oferta. Y al ser postor, nuevamente, gana obligaciones, gana derechos. ¿No? Una obligación, por ejemplo, es que si es que llega a ganar, la buena pro está en obligación de perfeccionar el contrato. ¿Ya?
Si es que no perfecciona, le puede generar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, la presentación de ofertas también se realiza a través del SEACE, que es todo un día, es totalmente electrónico. Luego de ello se inicia la etapa de evaluación. La etapa de evaluación tiene dos objetivos: determinar la oferta con mejor puntaje y establecer una orden de prelación. Ese es el objetivo de la evaluación, ¿ya? Ese es el objetivo. Y sobre la base de ese orden de prelación, iniciamos con la siguiente etapa, que es la calificación de ofertas. La calificación de ofertas implica verificar los requisitos de calificación. Si hablamos en el caso de licitación pública para bienes y concurso público para servicios en general, calificamos a los dos primeros, al primero y al segundo, ¿no? Si es que estos dos cumplen con los requisitos de calificación, pasamos a la buena pro. Porque puede darse de que el primero no cumpla, entonces pasamos al segundo y al tercero, pero siempre debo procurar pasar a la buena pro con dos. Por una sencilla razón, porque si eventualmente el primero no llega a perfeccionar el contrato, la norma nos da la posibilidad de llamar al segundo, ¿ya? De llamar al segundo. En caso de obras, debemos calificar por lo menos a 4. Bueno, es lo que señala la norma, ¿no? 4. Si, por ejemplo, son 20 postores que se han presentado y los 20 han cumplido con el factor de evaluación y hay una orden de prelación, me aseguro a pasar a la buena pro al menos con 4 calificados. ¿Ya? Con 4 calificados. Ese es en el caso de obras. Una vez calificado, otorgo la buena pro. Al primer lugar le otorgo la buena pro. Y esa buena pro se notifica a través del SEACE. ¿Ya? Ya como comité acá, en cada una de las etapas, pues tengo que redactar mi acta, ¿no? El acta de otorgamiento de la buena pro. Está de más decirles de que, y eso también lo vamos a ver en la evaluación y calificación, la redacción del acta debe estar debidamente fundamentado. Es decir, si yo estoy descalificando algún postor, tengo que indicar claramente por qué lo estoy descalificando, no solamente ponerlo descalificó, ¿no? Tengo que decir por qué finalmente no estoy lo estoy descalificando. Quizás no ha acreditado la experiencia, no ha adjuntado quizás alguna conformidad. Tiene que estar debidamente motivado la decisión del comité de selección en cada una de estas etapas. ¿Ya? Entonces, fíjense que estas etapas están establecidas en la norma y hay plazos legales que debemos cumplir, ¿no? Desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas y el otorgamiento de la buena. Lo mismo sucede en el caso del concurso público para consultorías, pero en este caso lo único que varía es pues estas dos etapas, ¿no? La calificación de ofertas y la evaluación. Todo lo demás tiene la misma lógica. Vamos a pasar al caso de adjudicación simplificada. En adjudicación simplificada, los plazos se reducen dependiendo del objeto y además algunas etapas se juntan, no se fusionan, se hacen una sola etapa. ¿Ya? La convocatoria es la misma lógica, el registro de participantes es lo mismo que les he explicado, la formulación de consultas, absolución de estas también. Ojo que en caso de adjudicación simplificada no hay posibilidad de solicitar elevación al OCE. No hay esa posibilidad. La presentación de ofertas igual en un solo día. Perdón. Y la evaluación y calificación de ofertas se fusionan, se hacen una sola etapa. Ya, por ejemplo, en caso de bienes y servicios en general, se mantiene ¿no? El orden, pero se hace en una sola etapa. ¿Ya? Y finalmente se otorga la buena prueba. ¿Se reducen los plazos? Sí. Por ejemplo, para el registro de formulación de consultas y observaciones, 2 días hábiles. Para su absolución, 2 días hábiles. Entre la integración y presentación de ofertas, 3 días hábiles. Diferente a un concurso público.
o una licitación donde los plazos son más extensos. ¿Ya? Los plazos son más extensos. En caso de consultorías igual, mantiene los mismos plazos, la misma lógica. Lo único que varía es el momento de calificar y evaluar. Adjudicación simplificada de obras, en este caso, aparte de fusionarse, de fusionarse algunas etapas como la evaluación y calificación, los plazos también varían. No es como para un bien o servicio o una consultoría, sino hay un día más. Por ejemplo, la etapa de registro, la etapa de formulación, consultas y observaciones es de 3 días hábiles. La absolución de estas también de 3 días hábiles, ¿no? Entre la integración y presentación de ofertas, 3 días hábiles. Reiterarles que en simplificada no hay posibilidad de elevar el pliego al OCE, ¿ya? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Vamos a ahondar un poquito en el tema de las consultas y observaciones, porque esa parte es importante no solamente para el lado de la entidad, sino también para el lado del proveedor, en este caso del participante. Partamos de la definición que es una consulta, que es una observación. Si nosotros revisamos un poquito la norma, es bastante sencillo identificar la definición de estas. La consulta básicamente son solicitud de aclaraciones, ¿no? De algún extremo de las bases, algo que no está claro, solicitamos que nos aclare. Esa es una consulta. A diferencia de una observación ya va un poquito más de fondo. Lo que busca es cuestionar algún extremo de las bases porque probablemente se ha advertido o se ha verificado que se está vulnerando o bien la norma de contrataciones o la normativa que tenga vinculación al objeto de la contratación. ¿Ya? Para que me entiendan, vamos a poner un par de ejemplos. Por decir, creo que el anteaño pasado nosotros hemos estado gestionando este servicio de limpieza, ¿ya? El servicio de limpieza, en los contratos que realizamos, por lo general, se considera que el futuro contratista también asuma la dotación de materiales de limpieza, ¿no? Dotación de material de limpieza, que puede ser mensual, trimestral, dependiendo de cómo lo ha definido la entidad. En ese procedimiento, por ejemplo, el área usuaria, al momento de elaborar los términos de referencia, había establecido la relación de materiales. Dentro de los materiales estaba, pues, escoba, escobillón, trapeador, y también estaba un ambientador, ¿ya? Un ambientador. Y bueno, en la etapa de consultas y observaciones, un participante realiza la siguiente consulta, ¿no? Dice, se solicita al comité de selección precisar la presentación del ambientador. Si va a ser en spray, si va a ser de 1 litro, si va a ser en líquido, porque dado que se ha revisado en la relación de materiales, pues no precisa cuál es su presentación y cuál es su contenido, ¿no? O sea, ¿en qué presentación va a ser? Líquido, spray, ¿no? De una presentación de 1 litro, de medio litro, ¿no? No se había precisado. Por ejemplo, eso es una consulta, porque te está pidiendo que le aclares el detalle, en este caso, de un material que eventualmente el contratista va a entregar en la ejecución contractual, ¿no? Esa es una consulta, ¿no? Esa es una consulta. O también, otro ejemplo, en caso de obras, por decir. Por decir, en el caso de obras, estos días estuve viendo unas bases. Por ejemplo, podrías pedir la aclaración de lo siguiente, ¿no? Solicitamos que nos aclaren si se puede presentar, por ejemplo, equipos, ¿no? Equipos con mayor capacidad a la solicitada. Esa es una consulta. Porque muchas veces en todas las obras en realidad requieren equipos, ¿no? Por ejemplo, un volquete te dice, ¿no? De 4 cubos, ¿no? O sea, una característica, es un volquete de 5 HP, como dicen, ¿no? La potencia.
Entonces, puedo preguntar y consultar al comité, ¿no? Se consulta al comité de selección que se precisa si se puede acreditar con equipos o, en este caso, equipos con mayor capacidad. Esa es una consulta. ¿Ya? A diferencia de ello, una observación cuestiona las bases. Puede ser que la entidad, ¿no? Dentro de sus bases ha establecido alguna característica, algo que está vulnerando la propia norma de contrataciones o la norma objeto o la norma vinculada al objeto de la contratación. Les pongo un ejemplo de cada uno. En el caso de la norma, por ejemplo, creo que esto también lo hemos visto en la parte de requerimiento. Una entidad estaba gestionando un procedimiento de selección de licitación pública, justamente, licitación pública, pero por relación de ítems, ¿ya? Por relación de ítems. Eran, creo, 3 ítems. Sumados era una licitación pública, ¿no? Cada ítem, su monto correspondía a una simplificada. O sea, estamos hablando de menos de 480, ¿no? O sea, uno era 400.000, el otro 300.000 y así. Pero el proceso total era una licitación pública. Y estaban gestionando la contratación de un bien. Y bueno, un participante presenta la siguiente observación. Este participante era MIPE, ¿ya? Entonces, y había revisado seguramente todas las bases, ¿no? Entonces, presenta la siguiente observación cuestionando el requisito de calificación experiencia. ¿Qué es lo que señalaba esta MIPE? Señalaba, ¿no? Se solicita al comité de selección o de entrada nada más decía, ¿no? De la revisión del requisito de calificación experiencia, se advierte que el comité de selección, así decía, no ha considerado la experiencia del postor para aquellas empresas que tenemos la condición de MIPE, vulnerándose el artículo 49 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Citaba el artículo. Todo. En tal sentido, se solicita incluir la experiencia para aquellas empresas que tenemos la condición de MIPE, toda vez que el monto del ítem, corresponde a una adjudicación simplificada. ¿Ya? En mérito a lo que dice el artículo 49. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cuestionando. Está cuestionando de que no se haya incluido esa experiencia, a pesar que el ítem era un ítem cuyo valor estimado efectivamente correspondía a una adjudicación simplificada. ¿Ya? A una adjudicación simplificada. Entonces, en ese contexto, presentó esa observación. ¿Ya? Eso es un ejemplo para el tema de vulneración de la norma de contrataciones. Un ejemplo vinculado a normas relacionados al procedimiento de selección. Por ejemplo, programa vaso de leche. El programa vaso de leche tiene su norma especial, la norma del programa vaso de leche. ¿Ya? Actualmente ya el OCE tiene unas bases estándar para el PBL, ¿no? Y eso la tenemos que utilizar, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, había una entidad que estaba gestionando la adquisición de productos para el programa vaso de leche y de acuerdo a la norma especial, dentro de los factores de evaluación se deben considerar a algunos factores que no están necesariamente en la norma, sino están en la norma especial. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un factor que se llama preferencia del consumidor, la famosa prueba de aceptabilidad, ¿no? Ese factor tiene que estar dentro de las bases. Y en este caso, esta entidad había convocado vaso de leche, pero no había incluido ese factor de evaluación. Y un participante que siempre está pues, pendiente de todos los cambios, presentó la observación cuestionando ese extremo de las bases. Se advierte que el comité de selección no ha considerado, ¿no?, el factor de evaluación obligatorio, preferencia del consumidor, vulnerándose la ley, ¿no?, del programa base de leche, etc.
Por ejemplo, eso es un cuestionamiento, porque está diciendo que se está vulnerando la norma y efectivamente, ¿no? O sea, en vaso de leche tienes que incluir ese factor de evaluación. Ahora las bases estándar de PBL ya lo establecen, pues, obligatorio, tiene que estar, ¿no? Entonces se dan cuenta, eso es consulta y una observación. Ahora, los participantes, y acá una recomendación para aquellos que ven el tema desde los proveedores, tienen que ser totalmente claros en sus consultas y en sus observaciones. No puede ser ambiguo, ¿ya? Tratar de redactar bien y precisar qué es lo que quieres que te aclaren o qué es lo que estás cuestionando. No es simplemente ingresar por ingresar. Aparte de ello, precisarles de que las consultas y observaciones se realizan directamente en la plataforma, en el SEACE. Registras y automáticamente envías. Eso es en cuanto al lado del proveedor. Ahora, ¿qué hacemos del lado de la entidad? ¿Qué hace el comité de selección? El comité de selección, una vez que cierre la etapa de consultas y observaciones, pues descarga todas esas consultas y esas observaciones. El SEACE nos permite descargar en formato Excel. Y acá un tema de lo que sucede a la interna dentro de la entidad. Por experiencia les comento de que la mayor cantidad de consultas y observaciones se refieren principalmente al requerimiento. Principalmente al requerimiento. ¿Ya? Entonces, de mi experiencia le puedo decir el 80 o 90% de las consultas y observaciones están vinculadas al requerimiento. ¿Qué es lo que se hace ya en la parte práctica, ¿no? El comité de selección revisa todo ello y aquello que está vinculado al requerimiento, en virtud a lo que señala el artículo 46, solicita apoyo al área usuario. Porque muchas veces, producto de estas consultas y estas observaciones, pueden requerir eventualmente el ajuste del requerimiento, ¿no? Entonces, el comité de selección, en virtud al artículo 46, puede solicitar el apoyo al área usuario para que pues nos apoyen absolviendo, haciendo las precisiones a las consultas y a las observaciones que ha realizado, en este caso, los participantes, ¿ya? Entonces, a la interna funciona así. Muchas veces esto también implica ajuste del requerimiento. Si es algo que impacta en el valor estimado, eso va a implicar una validación de la indagación de mercado. Es más, puede inclusive conllevar volver a aprobar el expediente de contratación. Va a depender en cada caso en concreto. Ahora, ¿cómo es que se absuelve? ¿Ya? Si yo, comité de selección, me están pidiendo aclarar un extremo, algún extremo de las bases o del requerimiento, pues tengo que hacer tengo que absolver de esa manera. ¿A qué me refiero? Si el participante me está diciendo, me está preguntando cuál es la presentación del ambientador, si va a ser en spray líquido o en una presentación, ¿cuál es la presentación? Pues yo, comité de selección, no le puedo decir, ¿no? Sujétate a las bases, ¿no? Sujétate al requerimiento y no te absuelvo nada. Ese tipo de respuestas pueden conllevar a que el participante en licitación, concurso público, solicite elevación al OCE, porque no le estás aclarando nada. O sea, el comité de selección tiene que ser consciente y finalmente dar respuesta a lo que está consultando el proveedor o el participante, ¿no? Si me está preguntando cuál es la presentación, pues tendré que decir, es una presentación en líquido de 1 litro, ¿no? ¿Es importante eso para el participante? Por supuesto que sí, porque esa información, ¿para qué le sirve? Para que pueda dimensionar su oferta. No es lo mismo spray, no es lo mismo que líquido, ¿no? En el ejemplo pequeño que les estoy dando, porque hay otros, así como consultas sobre eso, también consultas sobre otros aspectos. Entonces tienes que darle la respuesta correcta, o sea, lo más claro posible. En el caso de observaciones, absolver observaciones, no solamente tienes que señalar la respuesta, sino la norma exige un poco más. Tengo que decir si acojo, si no acojo o si acojo parcialmente y el por qué. En el ejemplo que les daba, ¿no? De la experiencia de MIPE. Por ejemplo, ahí, si uno conoce la norma de contrataciones y no se ha considerado esa experiencia, pues
de la evaluación tendrá que decir, no, acojo tu observación y bueno, se va a incluir la experiencia para aquellas empresas que tienen la condición de micro. ¿Se dan cuenta? Y tengo que decir por qué, ¿no? En virtud del artículo 49 del reglamento, todo el tema. Si no acojo, también tengo que decirlo. No acojo por tales y tales motivos, ¿no? De esa forma se absuelven las consultas y observaciones. Y una vez absueltas estas, integramos a las bases. ¿Qué significa integrar a las bases? Incorporar, incorporar los cambios que se han generado producto de las consultas y observaciones. Como bien se los he comentado, puede ser que producto de una consulta o producto de una observación requiera actualizarse algún extremo de las bases. Por ejemplo, ese tema de las MIPES. Si la entidad acoge, es decir, si el comité acoge, pues tiene que modificar ese extremo del requerimiento, agregando la experiencia para MIP. Entonces, la integración consiste en eso, en trasladar aquellas modificaciones a las bases, ¿ya? Y finalmente obtenemos las bases integradas. Esas bases integradas son las reglas definitivas que van a regir las siguientes etapas, inclusive la ejecución contractual. ¿Ya? Que va a regir la ejecución contractual. Esta solución se realiza a través de la plataforma, directamente en el SEAS. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en el caso de licitación o concurso público si es que yo, participante, no he recepcionado una respuesta adecuada? Por ahí el comité ha dicho, sujétate a las bases, o eventualmente me ha dicho, no te acojo, a pesar de que yo tenía la razón, ¿no? En ese segundo escenario, la norma le da la opción al participante de poder solicitar la elevación al OCE. O sea, que el OCE revise esas consultas y esas observaciones y que revise el pliego de lo que ha hecho la entidad. Esta opción solamente tenemos en licitación, concurso público, vuelvo a reiterar. Y para poder gestionar esta elevación del pliego de consultas y observaciones al OCE, el OCE, valga la redundancia, ha emitido una directiva, que es la directiva 09, que se llama emisión de pronunciamientos. En esta directiva se desarrolla en mayor detalle cómo se gestiona esta elevación, quiénes pueden solicitarlo, hasta cuándo puede solicitar, qué documentos debe presentarse. O sea, todas esas reglas están establecidas en esta directiva. Y les voy a explicar brevemente. Primero, nos dice, ¿no? ¿Cuándo se solicita la elevación al OCE? ¿No? Y nos da estos supuestos, ¿no? Cuando exista supuesta vulneración de ¿qué? De la norma de contrataciones. Es decir, yo sigo considerando que está vulnerándose la norma de contrataciones. Entonces yo, participante, solicito la elevación, como el caso que les he comentado, ¿no? Ponte que la entidad decide no acoger la observación de la MIPE. Dice, no, sujétate a las bases, no se va a agregar. Entonces yo, participante, sigo considerando que está mal, entonces solicito la elevación a los. Primer supuesto. Segundo supuesto nos dice cuando se vulneran los principios que rigen la contratación pública. Por ejemplo, el principio de competencia o libertad de concurrencia. Puede ser que se ha incluido una marca sin haberse estandarizado. Eso también, si no me hacen caso en la primera parte, solicito elevación. Tercer supuesto. Otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación. El tema del vaso de leche, ¿no? Si a pesar de que yo he observado, le he dicho, comité incluye el factor de evaluación preferencia del consumidor y no lo incluye. Eso también amerita elevación. Y finalmente nos dice las modificaciones realizadas de oficio a las bases por parte de la entidad. Fíjense lo que está diciendo este último supuesto. En la etapa de consultas y observaciones solamente podemos modificar aquello que ha sido materia de una consulta o una observación. De oficio yo no lo puedo modificar como comité o como entidad. ¿Ya? Por eso ahí hay que tener bastante cuidado, porque si es que yo lo modifico de oficio, eso amerita elevar al OCE. ¿Ya? Y a mí me ha pasado, ¿eh? Les comento un caso, ¿ya? Bueno, se estaba contratando el servicio de instalación de mamparas para una sede, ¿ya? Mamparas. Bueno, y esto también parte de un tema de deficiencia de requerimiento. En la etapa de consultas y observaciones,
un participante, hace la consulta respecto de la altura donde se iba a instalar las mamparas, ¿ya? Dice, ¿no? Pregunta sobre la altura, ¿no? ¿Cuál es la altura de donde se va a instalar las mamparas? ¿No? Eso es lo que pregunta, nada más. Entonces, producto de esa consulta se traslada al área usuaria, ¿no? Para decir, oye, define cuánto es la altura, ¿no? Porque no está precisado. Cuando están verificando esa consulta, el área usuaria se da cuenta de que el grosor de las mamparas, eh, supuestamente no iba a resistir la altura que se tenía, ¿ya? Ojo que la consulta estaba enfocado a la altura, más no al grosor de la mampara, ¿ya? Entonces, absuelve el área usuaria, nos dice, sí, tanto es la altura. Pero paralelo a ello, el área usuaria solicitó modificar el requerimiento, pero no necesariamente de la altura, sino del grosor de la mampara. ¿Qué había pasado? De que luego de un análisis más detallado que se había hecho de lo que estaban solicitando, se dieron cuenta de que el grosor de esa mampara técnicamente no iba a funcionar correctamente a esa altura. Requerían uno de mayor grosor, pues, ¿no? Es decir, por ejemplo, 5 milímetros no era 5 milímetros, sino 8 milímetros. Y lo que querían es cambiar esa característica del requerimiento en la integración. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque el participante no te está preguntando sobre el grosor de la mampara, te está preguntando sobre la altura. Por eso es la norma, dice, ¿no? Modificaciones realizadas de oficio a las bases puede ameritar la elevación a los. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí obviamente uno tiene que tener bastante cuidado. Entonces, área usuaria, cuando me manda el requerimiento ya supuestamente donde se incorporan algunos temas de consultas y observaciones, pues tendré que revisar a detalle, ¿no? Que no lo hayan cambiado de oficio cualquier extremo, porque eso puede, en principio, generar elevación y si no hay elevación, te puede generar nulidad. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar esta elevación? Los participantes que cumplan la siguiente condición, dice. ¿Cuál es la condición? Que estos participantes se hayan registrado hasta el último día para formular consultas y observaciones. Es decir, en esa primera etapa. Si es que se han registrado posterior, no tienen derecho a solicitar elevación. ¿Ya? Primer aspecto. Segundo aspecto, pues lo tienen que hacer dentro de los 3 días hábiles de haberse integrado y previo el pago de una tasa, ¿ya? Que es de 1.200 soles, ¿no? 1.209 soles. ¿Ya? Entonces, yo participante quiero solicitar elevación, lo hago dentro de los 3 días y pago mi derecho a elevación, ¿no? Con todo ello, solicito a la entidad, envío un documento dirigido al comité de selección solicitando que se eleve al OCE todo el pliego, ¿ya? Una vez que ya se solicita o llega el documento al comité, el comité está en obligación máximo al día siguiente de enviar toda la información al OCE. ¿Qué información? Expediente de contratación, bases, el recibo del derecho de pago que ha hecho el participante, formatos de remisión del presidente del comité de selección, la solicitud de elevación. Todo el expediente de contratación en archivo digital, bases integradas en formato Word. O sea, toda esa información tengo que enviarlo al OCE. El OCE recepciona esta información, si todo está conforme, inicia el plazo legal para que pueda emitir un pronunciamiento, que es 12 días hábiles. ¿Ya? En esos 12 días hábiles, OCE emite su pronunciamiento. Debería emitir su pronunciamiento. Y para emitir el pronunciamiento, el OCE pues revisa todo el pliego, ¿no? Las bases, todo. Puede inclusive solicitar mayor información a la entidad. ¿Ya? Pero finalmente emite el pronunciamiento y también integra las bases. Esas bases integradas por el OCE prácticamente son las bases definitivas, las bases integradas definitivas. No se puede apelar, no se puede observar, porque la norma así lo señala. El OCE mismo lo integra. Y son las bases que debemos respetar tanto la entidad como los participantes, ¿ya?
Esta opción, vuelvo a reiterar, solamente la tenemos en licitación concurso público. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? O sea, ¿no tienen dudas sobre esta parte del procedimiento? ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien, ya listo. Sus ejemplos simplifican el entendimiento. Muy bien, listo, gracias. Entonces, finalmente, integramos las bases y ya empezamos pues con la siguiente etapa, ¿no? Que es la presentación de ofertas. Luego de la presentación de ofertas vamos a ver evaluación, calificación de las ofertas, ¿no? Pero antes de analizar esa parte, vamos a ver los demás tipos de procedimientos de selección, cómo finalmente están organizados o cuáles son las etapas. Lo que hemos visto es licitación, concurso público y adjudicaciones simplificadas. Ahora vamos a ver la subasta inversa electrónica. Y acá les voy a dar algunos aspectos característicos de la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica, primero que nada, es un procedimiento de selección que prácticamente se realiza casi todas sus etapas a través del SEACE. Y para mí, al menos, es uno de los procedimientos de selección más transparentes porque hay una interacción principalmente sistema con el proveedor. O sea, se hace con el proveedor. Hay casi poca participación, en este caso, del comité de selección o del órgano a cargo del procedimiento. Ya se van a dar cuenta por qué. Ahora, en subasta inversa electrónica, si ustedes se fijan, tenemos solamente 4 etapas. Convocatoria, registro de participantes, registro y presentación de ofertas, apertura de ofertas y periodo de lance y el otorgamiento de la buena prueba. Acá no hay una etapa de consultas y observaciones, tampoco hay una etapa de integración de bases. ¿Por qué? Porque en realidad en subasta inversa electrónica o este tipo de procedimiento de selección se aplica para contratar aquellos bienes o servicios considerados bienes o servicios comunes que tienen una ficha técnica de subasta aprobada por la Central de Compras Perú Compras. Es decir, las características del bien o servicio ya están definidas en esa ficha técnica. Están definidas en la ficha técnica. Ya no hay necesidad de tener una etapa de consultas y observaciones, porque ya Perú Compras ha definido todo lo que tenía que definirse dentro de esa ficha técnica. Solamente se agrega algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunas condiciones contractuales, lugar de entrega, plazo de entrega. Pero las características ya están definidas en la ficha técnica. Entonces, lo único que va a pasar en subasta es discutir precio. Por eso se llama subasta inversa. Va a ganar alguien que oferta el menor precio. ¿Ya? Esa es su característica de la subasta inversa electrónica. ¿Ya? Por eso es que no hay etapa de consultas ni observaciones, tampoco integración de base. Inicia, al igual que los demás procedimientos de selección, con una convocatoria. La convocatoria implica difundir las bases y también el resumen ejecutivo. ¿Ya? Una vez que se convoca el procedimiento de selección, acá hay un plazo legal. Cuando uno registra ya en la plataforma el calendario del procedimiento, registras la convocatoria y entre la convocatoria y la apertura de ofertas y periodo de lance debe mediar mínimo 5 días hábiles. Si es un monto superior a 90 UITs, es decir, la UIT está ahora actualmente 4.950, ¿no? Por 90, o sea, estamos hablando de mayor a 445.500 soles, o sea, el valor estimado de la subasta es mayor a ese monto, el plazo entre la convocatoria y apertura de ofertas y periodo de lance, mínimo 8 días hábiles, ¿ya? Ese es el plazo que tenemos que respetar para plantear el calendario del procedimiento, el cronograma del procedimiento de selección, de subasta inversa electrónica, ¿ya? Entonces, una vez convocado, inicia la etapa de registro de participantes, registro y presentación de ofertas. Esto se realiza en 3 momentos. Si bien es una sola etapa, pero el proveedor lo realiza en 3 momentos. ¿A qué me refiero? Nuevamente, ¿no? Yo, proveedor,
Supongamos que la entidad está convocando la adquisición de cemento por la tipo 1, que tiene ficha técnica, que está en subasta. ¿Ya? Y yo soy una empresa que me dedico a la comercialización de materiales de construcción, entre ellos cemento. Pero vi que, bueno, se convocó y estoy interesado. ¿Qué hago? Ingreso al SEACE, me registro, ingreso a la plataforma, ubico el procedimiento de selección y identifico el procedimiento de selección y empiezo a registrar. El primer momento es el registro de participantes. Me registro como participante. ¿Ya? Ingreso mi RUC, mis datos y me registré como participante. Ahí nada más tengo que registrar mi oferta. ¿Ya? ¿Qué implica el registro de oferta? Implica que yo voy a subir el archivo donde está toda la documentación que me exige las bases, ¿no? Las declaraciones juradas, quizás soy persona jurídica, tengo que adjuntar mi vigencia de poder, toda la información, ¿no? En algunos bienes que están dentro del listado de bienes y servicios comunes, inclusive tenemos que adjuntar ciertas habilitaciones. Por ejemplo, en combustible, si yo me estoy presentando como postor, la entidad de seguro te ha solicitado, por ejemplo, ¿no? La autorización de Osinermin, pues tendré que adjuntar mi autorización de Osinermin. O sea, toda esa documentación debidamente digitalizada. Entonces, registro mi oferta. Además de subir mi archivo, en esta parte, en el caso de subasta inversa electrónica, tengo que indicar mi monto ofertado, ¿ya? Mi monto ofertado. En este procedimiento de selección, al igual que en selección de consultores individuales, en estos dos únicos no se adjunta el anexo 6, ¿ya? Sino que se registra directamente en la plataforma. En subasta, registramos nuestra oferta. Sigamos con el ejemplo del cemento. Supongamos que mi oferta es de 500,000 soles. Pongo los 500,000 soles ahí, ¿no? Registro en la plataforma mi monto ofertado. ¿Por qué es necesario registrar esto? Porque ese monto que está registrando en la plataforma va a servir como base para poder hacer el periodo de lance. Entonces, el participante tiene que estar atento, el proveedor tiene que registrar lo correcto, no se va a equivocar, porque ha pasado casos, ¿no? Se han equivocado y han puesto un monto que no corresponde, y eso les puede generar un problema. Registran el monto directamente en el SEAS. Una vez registrado, envías tu información, ¿no? Ya eso es el último momento, ¿no? El envío de la información, ya presentaste tu oferta, ya eres postor. Finalizado esta etapa, inicia la tercera etapa, la apertura de ofertas y periodo de lance. La apertura de ofertas lo realiza el sistema, el propio SEACE. Acá no interviene el comité de selección ahí. ¿En qué consiste? Consiste en que el propio sistema revisa si existe dos o más ofertas presentadas, ¿no? Como es subasta inversa, la directiva 6 y la norma precisan de que mínimo tienen que haber dos ofertas, si no, ¿cómo se va a generar la competencia? Pues tiene que haber dos o más ofertas presentadas. Y en eso consiste la apertura de ofertas, verificar que existan dos o más ofertas presentadas. Si es que solamente hay una oferta, ¿no? Automáticamente se declara desierto. El sistema genera un reporte y declaras desierto. Tiene que haber mínimo dos para que pueda existir la subasta, ¿no? Una vez aperturado las ofertas, si ya se ha verificado que hay dos, el propio sistema da apertura del periodo de lance, ¿no? El propio sistema da apertura del periodo de lance. El periodo de lance es la etapa donde los postores van a mejorar su oferta. Por eso les decía, ¿no? En la etapa anterior, el postor tiene que indicar claramente su oferta. Por ejemplo, yo he puesto 500,000 soles, ¿ya? En el periodo de lance, puedo mejorar ese monto ofertado a través de lances, ¿no? Puedo bajarme, pongámoslo, puedo bajarme de 10 en 10, de un sol en un sol, puedo bajarme de 100 soles en 100 soles. Es totalmente discrecional. No hay un decremento mínimo como antes lo había, ahora no. Yo puedo bajarme, por ejemplo, 500,000 soles, me bajo a 400,000 soles sin ningún problema.
Es una interacción con el sistema. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sé si estoy ganando, si estoy empatando o si estoy perdiendo? El sistema te da, te da una especie de aviso a través de una manito. No sé si eso todavía se mantiene porque tiempo no entro, se hace desde el lado del proveedor, pero entiendo que sí se está manteniendo. Es una manito, ¿no? Si estás ganando, la manito con dedo arriba dice que estás en primer lugar. Si estás empatando, manito horizontal, y si estás perdiendo, manito abajo. ¿Ya? Entonces, yo que estoy interactuando con el sistema, voy a saber si estoy empatando, perdiendo o ganando, ¿no? Este periodo de lance se programa desde la convocatoria, mínimo 1 hora, y debe ser de 8 a 6 de la tarde en ese rango de tiempo, ¿ya? Mínimo 1 hora. Puedes hacerlo 2 horas, o sea, ya va a depender de cómo lo ha programado la entidad, ¿ya? 5 minutos faltando para el cierre de ese periodo de lance, el sistema te da una alerta para que puedas mejorar o presentar tu mejor oferta. Entonces te da esa alerta y aleatoriamente se cierra de inmediato, ¿no? O sea, en cualquier momento se cierra en esos 5 minutos restantes. Entonces yo, postor, puedo presentar mi mejor oferta. Se cierra el sistema y el propio sistema finalmente genera un reporte, ¿no? Tomando en cuenta los últimos lances, ¿no? Y lo ordena según orden de prelación, ¿no? El precio más bajo al primero, segundo, tercero, así sucesivamente, ¿ya? Hasta este punto, en realidad, el comité de selección no ha intervenido nada. Simplemente ha sido una interacción, se hace con proveedor, sistema con proveedor. Ya cuando se termina el periodo de lance, ya se tiene toda la orden de prelación, ahí recién el comité de selección ingresa al sistema. Terminó el periodo de lance, ingresas al sistema y descargas esa orden de prelación. Una vez descargada la orden de prelación, lo primero que hace el comité de selección es verificar si, de acuerdo al orden que se tiene, si se cumple con los documentos que se han exigido en las bases, ¿no? Entonces, ahí empezamos a revisar nuevamente, ¿no? Agarramos la lista, por lo menos con 2 pasamos a la etapa de otorgamiento de la buena pro. Empezamos a chequear toda la documentación, ¿no? Si ha presentado todas las declaraciones juradas, por ejemplo, en combustibles se revisa, pues, la autorización de Ocinermin, entre otras cosas, ¿no? Si todo está conforme y verificamos que 2 cumplen con todo, adjudicamos la buena pro al mejor, ¿no? Al mejor. Y nos aseguramos que haya un segundo porque puede ser que el primero no perfecciona para llamarlo. Entonces, tenemos que verificar por lo menos a dos que cumplan con todo. Si solamente uno cumple, igual que era desierto, tiene que haber por lo menos 2 que cumplan con toda la documentación, ¿ya? Entonces, una vez identificado ello al ganador, se le otorga la buena pro. Se otorga la buena pro, es decir, se suscribe la acta, todo el tema, se sube y se otorga la buena pro. Se notifica a través del SEACE, ¿ya? Se notifica a través del SEACE, ya para esperar el consentimiento. Ya. Entonces, en eso consiste la subasta inversa electrónica. O sea, para mí, al menos este mecanismo, este tipo de procedimiento de selección, es más transparente porque utiliza enteramente el SEACE. Otro procedimiento de selección que vamos a ahondar un poquito es la selección de consultores individuales. Este procedimiento de selección, como ya lo hemos mencionado al inicio, solamente se aplica para contratación de consultorías en general, ¿no? Consultorías en general, siempre que el monto no supere los 60,000 soles y además que para poder gestionar esa consultoría basta con el conocimiento, basta con la calificación y la experiencia de una persona natural. Pero antes de ver las etapas, hay que definir qué es lo que se entiende por consultoría en general. Sí, ya lo dije, pero esta opinión aclara un poquito en mayor detalle. La definición que dice el reglamento señala que consultoría en general se entiende como aquellas prestaciones o servicios profesionales altamente calificados. ¿Qué quiere decir? Que no cualquier persona lo puede hacer. Necesariamente tiene que tener cierto conocimiento, cierta calificación para poder
gestionar esta prestación. A ese tipo de servicios se le denomina consultorías en general. Y la opinión hace una serie de ejemplos. Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Por ejemplo, se entiende como consultoría en general, ¿qué cosa? La elaboración de un estudio o un proyecto, la investigación, auditorías o asesorías especializadas, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudio de preinversión es una consultoría en general. Un estudio de impacto ambiental es una consultoría en general, porque es un servicio altamente calificado, o sea, no cualquiera lo va a poder hacer. Necesariamente tiene que tener un conocimiento técnico, por decirlo así, para poder gestionar. Partiendo de este concepto, vamos a ver la selección de consultores individuales. La selección de consultores individuales también inicia con una convocatoria. En la convocatoria no se registran las bases, pero sí la solicitud de expresión de interés, que es prácticamente igual a las bases de un procedimiento de selección. Y se registra o se convoca a través del SEACE. También se tiene que adjuntar, pues, en este caso, el resumen ejecutivo, ¿no? Que es un documento que acompaña la convocatoria. Una vez convocado este procedimiento de selección, todos los consultores que están interesados, pues, pueden presentarse o registrarse en el procedimiento de selección. En caso de selección de consultores individuales, hay ciertos plazos que debemos cumplir, y eso también nos pide el calendario, ¿no? Entre la convocatoria y la recepción de expresión de interés, mínimo 5 días hábiles. Mínimo 5 días hábiles. El registro de participantes se inicia a partir del día siguiente de la convocatoria, ¿ya? Entonces, igual, este registro se realiza a través del SEACE, no es necesario ir a la entidad, nada. Yo, consultor, estoy interesado en esa convocatoria, pues me registro como participante. Y acá hay una característica en la selección de consultores individuales. En caso de consultores individuales, cuando un consultor se registra como participante, da por aceptado el monto de la contratación. En selección de consultores individuales no presento oferta, sino doy por aceptado el valor estimado que se ha determinado. Por eso que en selección de consultores individuales este monto es visible, ¿no? No es reservado, se puede verificar. Entonces yo, como me registro como participante, doy por aceptado el monto de la consultoría. Si es 60,000, si es no sé, 55,000, eso es lo que acepto, ¿ya? Doy por aceptado. Luego de ello, presento mi expresión de interés, ¿no? Mi expresión de interés, que básicamente es adjuntar todos los documentos que establece, pues, la solicitud de expresión de interés. Entre otras cosas, las declaraciones juradas, los documentos que acreditan los requisitos de calificación, porque acá también hay requisitos de calificación, o los factores de evaluación. Luego de recepcionado la expresión de interés, inicia la calificación y evaluación de las ofertas. Y esta calificación se realiza máximo en 3 días hábiles. También dentro del calendario tenemos que establecer ese plazo. La calificación, principalmente revisión de los requisitos de calificación. En selección de consultores individuales también hay requisitos de calificación. Por ejemplo, la experiencia del consultor, la formación académica, son requisitos de calificación en selección de consultores individuales, ¿no? Y también la evaluación, que básicamente es valorar la oferta tomando en cuenta los factores de evaluación. Y en el caso de selección de consultores individuales, la norma ya ha precisado qué factores de evaluación se deben considerar. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, la experiencia, mínimo 60 puntos. Calificación, y dentro de calificación 2 cosas, ¿no? Formación académica y capacitación, máximo 30 puntos. Entrevista, 10 puntos, ¿ya? Es decir, los puntajes ya están definidos, 60, 30 y 10. Los 30 puntos de calificación eventualmente se puede manejar entre formación académica y capacitación. Ya va a depender de cómo lo define, pues, el comité de selección. Ojo que en selección de consultores individuales siempre es comité de selección, ¿eh?
Acá no hay OEC, siempre comité de selección. Entonces, una vez que hemos calificado y evaluado, ¿no? Otorgamos la buena pro. La entrevista es una entrevista que se tiene que programar un día hábil antes del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Esta entrevista, en realidad ya la solicitud de expresión de interés establece ciertos parámetros, ¿no? Para poder hacer la evaluación, cierta temática, por decirlo así. Por ejemplo, dominio del tema, habilidades, que ya están establecidos en la solicitud de expresión estándar, ¿no? Finalmente, ya una vez obtenido los puntajes, otorgamos la buena pro al mejor, ¿no? Al mejor. Y esa buena pro se notifica a través del SEACE y esperamos ya el consentimiento de la buena pro. ¿Ya? Entonces, este tipo de procedimiento de selección nos permite contratar con mayor celeridad las consultorías pequeñas que podamos tener. Otro tipo de procedimiento de selección que también vamos a ahondar es la comparación de precios. La comparación de precios, a diferencia de los demás mecanismos, concurso público, licitación, adjudicación simplificada, subasta inversa, selección de consultores individuales. A diferencia de todo ellos, la comparación de precios no inicia con una convocatoria, ya lo vamos a ver por qué. Tiene un parecido a una contratación menor igual a 8 UITs, porque lo que vamos a recabar principalmente son cotizaciones. Pero para ello, la norma señala de que no cualquier bien, no cualquier servicio en general vamos a contratar a través de este mecanismo. Solamente aquellos bienes o servicios en general que cumplan con estas tres condiciones. ¿Y cuáles son estas tres condiciones? Ya les había adelantado algo de antes, ¿no? Primero, que se trata de un bien o servicio en general que existe en el mercado. ¿A qué se refiere? ¿No? Es decir, que sean fáciles de obtener en el mercado, que existan diversidad de proveedores que oferten este producto, es decir, ese bien o ese servicio. Primer aspecto por verificar. Segundo aspecto es que el bien o servicio no sea a medida. ¿Qué quiere decir? Que ya esté estandarizado en el mercado y que no siga algunas características establecidas por la propia entidad. Es decir, que no sea a medida. Me refiero a que la entidad ha establecido quizás alguna característica en particular. No. Ahí no aplicamos comparación de precios. Solamente en aquellos bienes o servicios que cuentan con una característica estándar en el mercado. Por eso te dice, ¿no? Cumplen con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricado, producido, modificado, suministrado o prestado siguiendo la descripción particular de la entidad. O sea, es un producto que ya está estandarizado en el mercado. Y finalmente, la tercera característica es que sea de disponibilidad inmediata. O sea, que esté listo para ser utilizado o para ser prestado. Y eso lo medimos en días hábiles, ¿no? Perdón, en días calendarios. 5 días siguientes a la formalización de la contratación, ¿no? Por eso ese plazo tiene que cuidar el área usuaria al momento de plantear el requerimiento si es que se quiere aplicar esta comparación de precios. Ejemplo. Por decir, en realidad podemos citar varios ejemplos, ¿no? Por decir, en caso de bienes, podemos comprar productos como discos de almacenamiento de información, por ahí UPS, alguna vez también vi pulsoxímetros, en caso de servicios, hospedajes, alquiler de vehículos, ¿no? Siempre que cumplan con estas tres condiciones. Hagamos el ejemplo con discos duros, por ejemplo. Los discos duros, o sea, estos discos de almacenamiento de información, un disco de 1 terabyte, por ejemplo, analicemos, por ejemplo, estas tres condiciones. Por ejemplo, un disco de 1 terabyte es fácil de obtener en el mercado, ¿no? Existe en el mercado, es decir, hay una diversidad de proveedores que lo venden. Podemos encontrar incluso en tiendas por departamento, en tiendas especializadas, ¿no? Callbox, por ejemplo, Callbox, BEA, Iraoka, ¿no? Hay una diversidad de proveedores que comercializan estos discos de almacenamiento de información. Cumpliría con la primera condición. No a medida. En realidad, en un disco duro
un disco duro de 1 TB, por ejemplo, está estandarizado. O sea, su capacidad está estandarizada, independientemente inclusive de la marca. 1 TB es 1 TB, ¿no? Está estandarizado. También cumpliría con lo segundo. Disponibilidad inmediata, ¿no? Prácticamente estos discos duros lo utilizamos ni bien lo compramos, ¿no? Es decir, si basta que el área usuaria ha puesto 5 días, con esa condición cumpliría con ese plazo cumpliría esta tercera condición. Por tanto, puedo utilizar este mecanismo para comprar, por ejemplo, discos de almacenamiento de información. Ahora, ¿cómo funcionan las etapas acá? En realidad, en caso de comparación de precios, no iniciamos con una convocatoria, sino gestionamos el requerimiento, ¿no? A través de solicitudes de cotización. Pero antes de gestionarlo, hacemos un informe, elaboramos un informe que ya está estandarizado en realidad. Estos formatos forman parte de la Directiva 022 y donde sustentamos los 3 elementos que hemos visto, ¿no? De disponibilidad inmediata que existe en el mercado y que no sea medida. Justificamos, autoriza abastecimiento o el órgano encargado de las contrataciones. Una vez autorizado, solicitamos cotizaciones, ¿no? Invitamos a los proveedores y les solicitamos cotización. La norma nos señala de que esta cotización lo podemos hacer de manera electrónica o física, pero mínimo debemos obtener 3 cotizaciones que cumplan con nuestro requerimiento. ¿Ya? Que cumplan, ojo, que cumplan. Puede ser que te presenten 10, pero las 10 no cumplan. Tiene que haber mínimo 3 que cumplan. ¿Ya? Y luego, tal cual señala su nombre, comparamos precios. Comparamos precios, ¿no? Y obtiene la buena pro aquel que oferta el menor precio, ¿no? Entonces, en cada punto en algunos puntos tenemos que verificar, por ejemplo, que el proveedor cuente con RNP, que no esté impedido. Por ejemplo, al momento de solicitar las cotizaciones, de acuerdo a lo que señala esta directiva, también solicitamos que registre el proveedor ciertos formatos, ¿no? Formato de no estar impedido, por ejemplo. Entonces, ya cuando seleccionamos y otorgamos la buena pro, ahí recién registramos en el SEACE toda la información. Es decir, este mecanismo es un mecanismo más sencillo para poder contratar bienes o servicios en general, siempre que se cumplan las 3 condiciones que hemos analizado. No todo se puede contratar. No todo se puede contratar. La vez pasada me han estado preguntando, me llamó, me escribió por chat un alumno, me dice, ¿no? Profesor, mira, estamos decidiendo comprar alimentos por comparación de precios. Alimentos no se puede contratar por comparación de precios. ¿Dónde lo señala? En la directiva 022. En la directiva 022 hay una relación de bienes y servicios que no se pueden contratar por comparación de precios. Por ejemplo, alimentos para programas sociales. Vaso de leche yo no puedo contratar por comparación de precios, ¿no? Mantenimiento rutinario no puedo contratar por comparación de precios. O sea, hay una serie de prestaciones que ya se han identificado en la propia directiva que no se pueden gestionar por comparación de precios. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? Esos son los tipos de procedimientos de selección que de todas maneras tenemos que conocer sus etapas. Ahora, ¿cuándo queda desierto un procedimiento de selección? Primero, cuando no se recibe ofertas o cuando no existe ninguna oferta válida. En subasta inversa electrónica, mínimo debe haber 2 ofertas válidas. Obviamente, cuando uno convoca un procedimiento de selección, no quiere que quede desierto, ¿no? Por eso es que la norma señala si es que ha quedado desierto, el órgano a cargo del procedimiento, es decir, comité o el mismo OE, elabora un informe, emite un informe al titular o al funcionario que aprobó el expediente de contratación, justificando y también identificando las causas que originaron el desierto. ¿Ya? ¿Por qué ha quedado desierto? Ese por qué tiene que estar plasmado en ese informe. Puede ser un tema del proveedor, puede ser un tema del requerimiento, puede ser un tema de las bases, pero se tiene que identificar claramente. ¿Ya? Se tiene que identificar claramente.
cuáles han sido las razones por qué ha quedado desierto. Por ejemplo, este mes creo que un par de procedimientos se han quedado desiertos en mi entidad. Y una de las causas ha sido el desconocimiento del proveedor del uso del SEACE, fíjense. En la indagación de mercado hemos obtenido pluralidad, pero al momento de subir la información en el SEACE se han equivocado los proveedores, ¿no? No han subido correctamente, no han adjuntado el archivo y finalmente se declaró desierto. Ese informe te sirve para tomar medidas correctivas, ¿ya? Si es un tema de requerimiento, puede implicar la variación de ese requerimiento, pero tiene que decirlo en el informe de declaración de desierto, ¿no? Tiene que decir claramente qué extremo del requerimiento ha generado el desierto, ¿no? Ahora, el desierto implica que se derive a un procedimiento de selección. O sea, el desierto no implica la finalización del procedimiento, sino se tiene que continuar. Si es una licitación concurso, la segunda convocatoria es una simplificada. Si es subasta, la siguiente convocatoria puede ser una simplificada. Va a depender de la justificación que realice la entidad, ¿ya? Si es simplificada, la siguiente convocatoria va a seguir siendo simplificada. Lo mismo en selección de consultores individuales y comparación de precios. Acá el tema es justificar las razones, pues, ¿no? Otro supuesto que es importante tomar en cuenta es la cancelación de un procedimiento de selección. ¿Cuándo puedo cancelar un procedimiento de selección? ¿Se puede cancelar? Sí, total o parcialmente. Antes de otorgar la buena pro. Si ya otorgué la buena pro, ya no voy a poder cancelar el procedimiento de selección, ¿no? ¿Y en qué consiste la cancelación del procedimiento o en qué supuestos, ¿no? La norma señala que solamente se puede cancelar en 3 supuestos. Primero, caso fortuito o fuerza mayor. Y obviamente si hablamos de caso fortuito o fuerza mayor nos estamos refiriendo a un hecho extraordinario, imprevisible, irresistible, que no permiten continuar con el procedimiento de selección. No es cualquier situación, ¿eh? Sino tiene que enmarcarse en eso, en un caso extraordinario, imprevisible, irresistible, que no permite continuar con el procedimiento de selección. Ejemplo, el fenómeno Yaku, que pasó pues en el norte de nuestro país, ¿no? Que afectó varias regiones de nuestro país. Por ejemplo, ahí una entidad estaba gestionando el mantenimiento de vías, ¿ya? Servicio de mantenimiento de vías y de algunas calles dentro del distrito. Vino el fenómeno Yaku y se llevó todas las vías, incluso afectó a algunas viviendas. Y estaban pues en etapa de convocatoria y estaban en etapa de consultas y observaciones, pero como sucedió esa situación, o sea, así continúe con el procedimiento, no se va a poder ejecutar esa prestación. Entonces, en esos casos, la entidad ha evaluado y finalmente canceló el procedimiento de selección porque sucedió un caso fortuito fuerza mayor, ¿no? El fenómeno Yaku no se podía prever, era un hecho irresistible, nadie se puede resistir a un desastre de ese tipo. Calzaba dentro ¿no? Del concepto de caso fortuito o fuerza mayor. El segundo supuesto nos habla sobre cuando desaparece la necesidad de contratar, ¿no? Acá el ejemplo más sencillo que les puedo poner es el tema de una donación, ¿no? Puede ser que estoy gestionando el procedimiento de selección, por ejemplo, para algún medicamento, y viene el sector privado y me dona. Entonces, con esa donación prácticamente estaría cumpliendo, pues, con satisfacer mi necesidad. Desapareció mi necesidad. Ya no necesito esos medicamentos, ya no necesito esa contratación, ¿no? Ahí justificaré en los informes que correspondan, ya que ya no necesito continuar con el procedimiento de selección. Tercer supuesto, cuando el presupuesto inicial asignado se destina a emergencias declaradas. También ahí puedo cancelar el procedimiento. Obviamente esto tiene que estar debidamente justificado y se tiene que gestionar a nivel norma de la materia, ¿no? A nivel presupuestal. Puede ser que llegue pues un fenómeno, un hecho que afecte pues y finalmente se tiene que reasignar el presupuesto a esta emergencia declarada.
Ahí también tiene que haber una justificación. Y la norma señala que la entidad no incurre en responsabilidad respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas, siempre que esté motivada en alguno de estos supuestos. Si no, definitivamente genera responsabilidad. Y ojo, la cancelación implica la emisión de una resolución del titular de la entidad, ¿ya? Cancelando el procedimiento de selección. Y esa cancelación se tiene que comunicar a los proveedores a través del SEACE como máximo al día siguiente de haberse emitido la resolución. Consentimiento de la buena pro. Una vez que se ha otorgado la buena pro, se tiene que esperar el plazo de consentimiento. Si ha habido un solo postor, el consentimiento se da el mismo día de la notificación de la buena pro. Si ha habido más de un postor, necesariamente la entidad tiene que esperar el plazo de consentimiento, porque este plazo, es un derecho de los demás postores. En ese plazo puede ejercer el derecho alguno de los postores de presentar un recurso de apelación ante la entidad o ante el tribunal. Ponte que yo no estoy de acuerdo con la evaluación que ha hecho el comité. No me ha considerado mis contratos, no me ha considerado mi experiencia y me ha descalificado incorrectamente. En ese plazo de consentimiento yo puedo ejercer mi derecho a cuestionar esa decisión a través de un recurso de apelación. Entonces, cuando hay una pluralidad de postores, o sea, hay más de un postor, en licitación, concurso público, tengo que esperar los 8 días hábiles. Si en esos 8 días hábiles nadie cuestiona, nadie apela, pasado esos 8 días hábiles, consiente la buena pro. Y ese consentimiento tenemos que registrarlo en el SEACE al día siguiente de haberse culminado estos 8 días hábiles. En adjudicación simplificada, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo legal es de 5 días hábiles, ¿no? Y obviamente este consentimiento se publica en el SEACE al día siguiente de que se haya culminado estos 8 o estos 5 días hábiles. Una vez que ha consentido la buena pro, el OEC, el órgano encargado de las contrataciones, está en obligación de hacer la verificación de la oferta del postor ganador. Esta verificación es una verificación de toda la oferta. Se tiene que verificar si no ha presentado documentación falsa o información inexacta, ¿ya? Hay una obligación de esto no la podemos evadir. Es más, los órganos de control institucional siempre observan esto, porque muchas veces el OEC se demora un tiempo en hacer esto, ¿no? O sea, no, se tiene que hacer prácticamente luego del consentimiento, tenemos que iniciar a hacer la verificación posterior. No hay un plazo legal, ojo, no hay un plazo legal, pero sí eventualmente te puede traer alguna observación del OSI. ¿Cómo culmina el procedimiento de selección? Y con esto cerramos. El procedimiento de selección culmina en el mejor escenario con el perfeccionamiento del contrato. Perfeccionamos el contrato y finaliza el procedimiento. O cuando se cancela el procedimiento de selección. También es una forma de culminar. O cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causas imputables a la entidad. ¿A qué se refiere este supuesto? Muchas veces ya cuando ganó la buena pro ganó la buena pro el postor, ya se consintió y presenta la documentación para el perfeccionamiento y la entidad no dice nada. Pasa un día, pasa una semana. Cuando sucede ello, la norma le habilita al postor a que cite a la entidad para perfeccionar el contrato, dándole un plazo máximo de 5 días hábiles. Si en ese plazo no firma contrato la entidad, ese postor puede dejar sin efecto la buena pro. En mi experiencia nunca he visto que un postor deje sin efecto la buena pro, honestamente. O sea, siempre ellos esperan, ¿no? Pero eso también genera un riesgo, ¿no? El último supuesto nos dice cuando no se suscribe el contrato por negativa justificada de la entidad. Este es otro supuesto. La norma señala que una vez que se consienta la buena pro, tanto la entidad como el postor ganador, están en obligación de perfeccionar el contrato, salvo que la entidad de manera justificada se niegue a suscribir el contrato. Esos supuestos están establecidos en el reglamento, si mal no recuerdo el 136 o el 136 del reglamento. En el 136 del reglamento te precisa en qué casos la entidad puede negarse a suscribir el contrato. Uno de los supuestos es, por ejemplo, por norma expresa. O
sea, cuando hay una norma expresa que prohíbe de la contratación de alguna prestación, recorte presupuestal o cuando desaparece la necesidad. ¿Ya? En esos casos también, con ese supuesto también se culmina el procedimiento de selección. Con esto hemos terminado esta primera parte de la etapa de selección. Algunos conceptos importantes. La etapa de selección tiene por objetivo seleccionar la mejor oferta para la entidad, ¿no? Hemos visto las etapas de las principales etapas, todavía nos falta evaluación y calificación, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde vamos a ver algunas figuras jurídicas como subsanación de ofertas, rechazo de ofertas. En esta primera parte hemos visto cómo funciona la etapa de consultas y observaciones, en qué casos podemos elevar al OCE. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Una licitación, ¿cuántas veces se puede declarar desierta? A ver, precisarles algo. En realidad la norma no ha establecido un número de veces de desierto. Es decir, si yo declaro desierto una licitación pública, se supone que luego del desierto, el comité de selección ha elaborado el informe donde identifica las causas del desierto para tomarse las medidas correctivas en una segunda convocatoria. ¿Ya? Ahora, si esa segunda convocatoria queda desierto, pues tendrá que seguir una tercera y así sucesivamente. En realidad no hay un número mínimo de desierto. La norma no ha establecido eso. En algunas entidades yo he escuchado, ¿no? Se declara 3 veces desierto y ya luego directo. No, eso no está establecido en la norma. Por eso la obligación de que en el informe de desierto se tiene que identificar las razones por qué está quedando en desierto para tomar las medidas correctivas. ¿Ya? No hay un número de desierto, en realidad. Y no debería de quedar más desierto, porque finalmente hay un informe. Y ojo, ese informe se registra en el SEACE. ¿No? Actualmente se registra en el SEACE para ver si la entidad ha hecho una evaluación correcta del desierto. ¿Ya? ¿Quedó claro o alguna otra pregunta? Sí, claro, gracias. Ok, muy bien. Yo les agradezco de verdad su participación nuevamente, el esfuerzo que están haciendo, inclusive sábados. Entonces, nuevamente, les reitero, si tienen alguna duda, me pueden escribir incluso al WhatsApp, ahí tienen mi número. Nos quedamos en este punto. La próxima sesión vamos a ver evaluación y calificación de ofertas, que es también un tema muy, muy interesante, sobre todo de esta etapa de selección. De mi parte, eso ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos la próxima sesión. Gracias con todos. Hasta la próxima sesión, que creo que es el día lunes. Muy bien. Hasta luego.